Hola, te damos la bienvenida a Cósmica y Sagrada. Dos formas diferentes de ver el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que espero les guste mucho, que se llama soltar el control. Y bueno, ¿qué es el control? El control para mí es como aferrarse demasiado a algo. Es como cuando tienes el poder de mando sobre una situación, cuando crees tener el poder de mando sobre una situación, una cosa, o en muchos casos sobre una persona o sobre personas. Em, es esa sensación eh, de que posees o de que te aferras demasiado a eso y que crees que puedes dominar la situación tanto que puedes hacer que cambie hacia la manera o forma en la que tú crees que debería hacerlo. Tú a veces le dices a, Uno a veces le dice a las personas, no, es que las cosas deberían hacerse de esta manera, que es como tú crees que deberían hacerse. Sin embargo, es tu perspectiva y hay un millón de formas de hacer las cosas en la vida. Sin embargo, esa es una de las formas de tener el control sobre algo. Además, cuando crees tener, cuando tienes el control sobre eso, le das demasiada atención a esa situación, persona o cosa. Y a llevar demasiado la atención a esa situación o cosa, te hace tener un sentimiento de querer tener el poder sobre eso o de querer tener el mando sobre esa situación. Y entonces, incluso creemos que podemos tener el poder sobre el resultado que se pueda generar o la expectativa que teníamos en la mente de que va a suceder, ¿no? Em, Esto es más o menos para mí lo que es tener el control. ¿Tú qué crees, Juli? Sí, pues básicamente, pues dentro de mi concepción de lo que es el control, es como esa idea mental de que todo debe ser justo como queremos o creemos que debe ser, ¿no? Como que todo debe estar dentro de un orden y una clasificación, ¿no? Cuando hablamos de controles, yo lo relaciono mucho eso como cuando hacen una inspección de control en una empresa, ¿no? Entonces, como que tienen una lista de requerimientos y entonces, cuando hacen esa intervención de control, entonces como que revisan que todo esté justo dentro de esas categorías que tienen a revisar. Entonces, el control en nuestra vida es básicamente eso, ¿no? Nuestra mente tiene como un listado de requerimientos según ya sea aprendizajes que hayamos tenido o experiencias. Y entonces nuestra mente hace como una lista de categorización frente a las situaciones o a los eventos o a las personas con las que nos relacionamos a diario. Entonces, cuando todo desencaja dentro de esa lista de categorización que nosotros tenemos mental, pues básicamente como que nos desestabilizamos, nos enojamos, ¿sí? Como que entramos en caos interno porque nada se está acomodando como a esa lista de categorización que yo tengo. Entonces, cuando hablamos de soltar el control, pues es empezar a salirnos de esas listas de categorizaciones que tenemos, ¿no? ¿Y de dónde provienen esas listas de categorizaciones? Pues básicamente nos las han enseñado durante toda nuestra vida como lo bueno es esto, lo malo es esto, la moral es esto, la ética, los valores, y entonces todo lo que se salga o que esté fuera de eso, pues ya está mal, ¿no? O sea, imposible, no puede suceder, o hombre y mujer, o esta sociedad tiene que comportarse de esta forma, o X personas que son de X país, entonces son malas personas. Entonces hay muchos tipos de sistemas de control, ¿no? Que es donde nace la xenofobia, el racismo, el clasismo, y bueno, ya ahí es un tema mucho más grande. Pero digamos que, con estos pequeños ejemplos, pues ya uno empieza como a darse cuenta qué clase de categorizaciones tiene esquematizadas en su mente para empezar a clasificar a las personas, o a las situaciones, o a los eventos de la vida,
pues, en nuestros preconceptos. Entonces, el control yo también lo relaciono mucho como con las matemáticas, ¿no? O sea, cuando tú vas a las matemáticas, pues en las matemáticas, eh, pues te enseñan como una estructura, ¿no? Como tiene que ser así, entonces tienes que llegar al resultado de esta forma. Y entonces me da mucha risa porque recuerdo mucho en el colegio, en las clases de álgebra, em, que pues nos dejaban los ejercicios, las evaluaciones y todo eso, y pues yo siempre sacaba aceptable en las evaluaciones de matemáticas porque resulta y pasa que nos ponían el examen, entonces yo resolvía los exámenes y llegaba pues al resultado, ¿no? Pero cuando pues el profesor revisaba, incluso él me decía, o sea, el resultado está bien, pero la ejecución está mal, o sea, la aplicación del pues, de la fórmula está Normal. mal y no sé cómo llegó usted al al resultado. Entonces yo decía: "Pues yo tampoco, o sea, yo llegué al resultado y está bien". Entonces como que me decían: "Pues le voy a poner aceptable porque, pues, llegó al resultado, pero ese no es el esquema". Entonces siento que también Ese desde ahí Eso era lo que le decían. exacto, el proceso está Porque mal, el entonces proceso está mal. Sin exacto. embargo, eso lo que hace en cierta medida es castrar la creatividad de las personas. Exacto. Entonces, a eso es a lo que voy. O sea, como que yo no sé si han escuchado esa frase que dice que uno tiene más problemas que el álgebra de Baldor, ¿no? Entonces, relaciono mucho el control como con esos problemas del álgebra de Baldor. Entonces, como que el álgebra nos mostraba, estos son los procesos únicos que existen, y entonces si se sale de ahí, pues ya no hay más forma. Entonces lo mismo pasa con el control. Como nosotros no conocemos que hay otras formas de hacer las cosas y entonces cuando todo se sale de ese esquema, pues hay un problema, ¿sí? Un problema que no sabemos cómo se va a resolver. Entonces, la conclusión para mí es que el control es producto como de ese miedo a la incertidumbre, ¿no? Como esa inseguridad de no saber qué es o no saber cómo es o sí, como ese, como cuando vas a hacer algo nuevo y entonces te da como ese miedito porque no sabes qué va a pasar o cuando te vas a encontrar con alguien o te vas a conocer con alguien nuevo y entonces tú no sabes qué va a pasar, entonces creo que el control es eso, ¿no? Como tenerlo todo dentro de ese esquema y si se sale, pues, ya está mal pues, de ahí surge el miedo y todas las inseguridades. Entonces, el tema de hoy me parece súper valioso porque yo digo que una de las cosas que más nos ayuda a nosotros como a expandir nuestras ideas y nuestra mente es empezar a soltar el control, ¿no? Empezar como a tachar esas listas de requerimientos que tenemos, imaginarias en nuestra mente sobre las personas, las situaciones, pues abrirnos a amar y abrazar esa incertidumbre, ¿no? Abrazar ese, no sé qué va a pasar, pero pues bueno, vamos a ver y como siempre esperar lo mejor también, ¿no? Porque también si estás como con esas ideas de no, todo va a salir mal, pues claramente pues todo va a salir mal. Pero si también mantienes esa expectativa de no, pues vamos a ver qué va a suceder, entonces, y como bueno, algo bueno va a salir de acá, entonces también pues o sea, siempre hay como esos 2 caminos, ¿no? Dependiendo de lo que tú esperas. No sé, ¿tú qué Sí, piensas? es que al final da igual, porque tú no sabes, no sabes nada, o sea, no sabes nada de lo que va a pasar. Sí, por más de que quieras mantenerlo. Es que esto me hace pensar en muchas cosas de la vida normal y cotidiana. Por ejemplo, cuando estás en una relación, por ejemplo, en una relación de Sí, pareja, bueno, o a mí me pasaba que yo, em, la limpieza de la casa, por ejemplo, en la limpieza de la casa, pues tú te pones y te fijas, bueno, vamos a hacer esto, no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, mi pareja lo que hacía era, pues, limpiar a su modo, pero yo sentía que la limpieza que le estaba haciendo
no era la adecuada porque no la hacía como yo la estaba haciendo, ¿sí? Porque nosotros creemos que la única manera en la que se llega a algo es el método que nosotros utilizamos y eso no es así. Ujú, Las personas tienen diferentes maneras para llegar a un mismo resultado y eso es lo que no, eso es, digamos, en una situación como esta, es querer tener el control de algo que en realidad tú no tienes porque esa persona, y eso lo que al final nos lleva es a decirnos a nosotros mismos, no lo hagas tú, lo hago yo porque lo hago yo mejor porque mi método es mejor, ujú, supuestamente, ¿no? ujú, Y entonces esa sensación al final es como que te terminas cargando con todo, te sientes demasiado cargado porque al final estás diciendo, es que nadie hace las cosas como yo creo que deben ser y entonces yo las hago mejor. Y ujú, entonces no delego, no permito que las otras personas hagan las cosas y yo mantengo el control de todo porque creo yo que soy la única que lo hace bien. ujú. Esto es algo increíble porque yo he caído en esa situación. O sea, esto lo estoy contando, lo digo porque en realidad me ha pasado, ¿no? No por Total, otra cosa. Carlos. Y bueno, soltar el control sobre esto ha sido una cosa también bastante de mucho trabajo y de conciencia, ¿no? Más que todo de conciencia y darte cuenta en qué momento estás haciendo eso, porque estos pensamientos llegan eh, así de la nada, porque tú ya, como tú decías que tienes unas listas de categorización, son esquemas que tú tienes en la cabeza y tú vas esquematizando, este método como me ha funcionado a mí es el único y es la única manera en la cual se deben hacer las cosas. El cerebro funciona de esa manera, por eso hay que empezar a romper con esos esquemas en la cabeza. Y, y bueno, esto no es algo de estar plenamente consciente de eso, ¿no? Además, hay otras situaciones también que aparte de todo se salen totalmente de la órbita de lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, que también me pasa, a mí no me gusta llegar tarde al trabajo y a veces pues yo tengo que tomar un metro, un tren, tal, para llegar hasta el trabajo y el tren por lo menos cumple un horario establecido. Si yo llego a llegar a 5 minutos más tarde o sea, me llego a pasar de los horarios establecidos, pues pierdo ese tren. Pero esto no es, esto depende de mí, ¿no? Esta situación depende de mí. Si yo me salto ese horario, pues ya es totalmente mi culpa o mi responsabilidad. Sin embargo, yo llego a la estación de tren en el horario correcto, espero a que llegue y el tren se vara. O se daña, tiene una avería, lo que sea que le haya pasado, se vara en la estación y no puede andar. Y es la única manera la que yo tengo para llegar al trabajo. Tú empiezas a desesperarte y por qué esto no se arregla, por qué esto no pasa. Son cosas que tú está totalmente fuera de tu control. Tú ahí no puedes hacer nada porque me puedo bajar e ir a empujar el tren, pero vamos, a no ser que sea la Mujer Maravilla, pues el tren no se va a mover de ahí. Entonces, o sea, y la mente, o sea, todo lo que se te pasa por la mente en ese momento es completamente Desastroso. desbordante porque, sí, porque aparte de todo dices voy a llegar tarde, me van a despedir por esto, bueno, se te empiezas a crear un montón de historias en la cabeza que no tienen nada que ver Mm, claro, y empiezan a surgir con lo todas más tus que inseguridades. todas las inseguridades porque tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces te están sacando de esa situación de la que tú siempre has cumplido ese horario, has cumplido todo y en este momento te sacan de esa, de como de los parámetros que tú ya tenías establecidos, los horarios, por ejemplo. Ujú. Entonces, eso es algo que yo he tenido que trabajar porque me ha pasado 2 veces y digo que no me vuelvo a pasar porque no lo soporto. Pero sí, más o menos es eso. Y además es que llevas la atención totalmente a esa situación y es imposible porque yo, de hecho, me llevo libros para irme leyendo y la situación te saca totalmente de tu paz y de tu tranquilidad, porque yo ni siquiera la atención se la doy totalmente a esa situación que te está sacando de tu zona ¿cómo lo puedo decir? De, ¿Cómoda?
cómoda, la que siempre vas en tu horario, que cumples cada milésima de segundo. Entonces, claro, al sacarte de eso, tú llevas toda la atención solamente a esa situación y es algo que totalmente está fuera de la órbita de lo que tú puedes hacer para solucionar. Ujú, Entonces, incluso yo no puedo ni siquiera concentrar mi mente en leer. O sea, es tal así la situación, por eso hay que controlar nuestra mente. Más allá y soltar el control esto hay que hacerlo paulatinamente, pero es como decir, empezar a reestructurar eso que tú tienes por eh, lo que tú dices, lo de las categorizaciones y lo de los esquemas mentales. ujú. Sí, de hecho, yo ahora que lo mencionas, considero mucho que el control también tiene mucho que ver como con eso de formar hábitos o de la rutina, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a actuar en la vida de una forma automática, ¿no? Frente a esos conceptos, a esas ideas que ya tienes, entonces, como ya sabes que te tienes que levantar a cierta hora, ir a no sé qué, tin, tin, entonces lo haces como tan automático que cuando algo rompe como ese automático que tú llevas, es como que, Esa uy, ¿qué rutina, pasó? Entonces, como que te desestabilizas y entonces es ahí cuando entras en un caos interno donde, uy, esto se me sale de las manos, ¿qué voy a hacer? Me desespero, tin, porque esa es la reacción que usualmente tenemos, ¿no? Yo lo digo muy desde mi punto de vista porque ahora que lo mencionas, nos puede pasar en cualquier momento que si voy para el trabajo, que digamos, si siempre tengo cierta hora para levantarme y no, me quedé dormida, entonces no, ya es un día terrible y entonces también como que nos programamos para que cuando nos salimos de eso ya todo está mal. Entonces, pero eso es una programación que nos han sembrado, o sea, tampoco es como que venirnos a darnos golpes y es que todo es culpa mía, pues tampoco tomarlo así, ¿no? O sea, también ser un poco más comprensivos con nosotros y tratar como de abrazarnos y decirnos, bueno, tranquila, que esto fue algo con la forma en cómo nos educaron y está perfecto, entonces vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para poder aprender a sobrellevar estas situaciones. Entonces, sí, entonces también relaciono mucho el control como, o sea, esto de soltar el control como con el control remoto del televisor, ¿no? Como que tiene unos botoncitos y están organizados de forma perfecta que ya sabemos para qué funciona cada uno y entonces yo controlo el televisor, ¿no? Entonces lo mismo pasa en que eso estaba en nuestra pensando vida. precisamente. Entonces, lo mismo sucede con nuestra vida. Cuando todo se empieza a salir de esos esquemas mentales de esas rutinas o de ese control mental que tenemos en nuestra mente, pues, es cuando nos empezamos como nos sacude la vida y bueno, es todo un reto. La verdad es que sí es todo un reto, porque cuando yo empecé a decir: "No, yo quiero como soltar todo esto", porque lo mismo que tú dices, o sea, nos empezamos a cargar de cosas y realmente te empiezas a volver como una persona como tan densa, como que cargas, como que toda la vida es un problema, nada está bien, y entonces, empiezas a cargar una maleta llena de cosas y es cuando nos estresamos y bueno, hay algo que yo también en todo este camino he ido aprendiendo es sobre la biodescodificación, que habla mucho sobre que las enfermedades realmente no provienen de problemas físicos, sino son de problemas emocionales y uno de los problemas más grandes es el control, o sea, nos enfermamos y nos estresamos, y ese estrés que nos produce ese control es el que nos empieza a generar diferentes enfermedades. Entonces, yo empecé, este trabajo de soltar el control porque yo tenía muchísimos dolores de cabeza. O sea, literalmente, yo tenía como 2 o 3 dolores de cabeza por semana, y yo decía: esto tiene que ver con algo". Entonces empecé yo a trabajar esto de soltar el control, de empezar a sacarme como todos estos esquemas y todos estos estereotipos y eventualmente, o sea, literalmente por si mucho me da 1 o 2 dolores de cabeza al mes. O sea, pasar de a la semana
a un mes, o sea, para mí fue como una gran ganancia porque, este, también ahí mi mente se empezó a expandir muchísimo, empecé a escuchar a las personas como con más sorpresa, como también a ver las situaciones como, bueno, hay cosas que sí dependen de mí, como hay otras cosas que definitivamente se nos salen de las manos, entonces, ¿para qué me voy a estresar con esas cosas que se me salen de las manos, no? Y entonces es ahí cuando empecé yo a trabajar eso de soltar el control y llegué a la conclusión de que soltar el control es dejar ser todo como debe ser. O sea, las cosas se presentan tal cual como deben ser, las personas son como tienen que ser, las situaciones son como tienen que ser. Como tú decías, en la explicación de tu ejemplo con tu pareja, eh, cada persona tiene como una forma en que mejor sabe hacer las cosas, cada persona tiene como sí, y no nuestra palabra es la última verdad. Entonces, creo que Sí, todo, viene de ahí y también, creo que el control viene mucho también relacionado con lo que son las expectativas que nosotros ponemos frente a las personas o a los eventos de la vida, ¿no? Como esto debe ser así, o esto debió ser así, o esta persona debió responder así frente a esto que yo dije, ¿no? O esta persona debió entenderme, o esta persona porque es mía, mi mamá o mi papá o mi pareja debieron comprender cómo yo me sentía. Entonces, no, o sea, nadie está en la obligación de sí, y sobre todo porque todas las personas tienen perspectivas totalmente las situaciones. Entonces, digamos, por lo menos lo que a mí me hace llorar no es lo mismo que te va a hacer a ti llorar. Entonces, por eso esperar que las personas siempre estén entendiendo nuestro mundo, pues lo mismo aplica para todos. O sea, nosotros no siempre tenemos que estar entendiendo el mundo de los demás. Entonces es ahí a romper esta burbuja mental de todo es como tiene que ser y no como yo quiero que sea. Em, que sí, claramente, o sea, si hay un control sano, o sea, sí dentro de esto de soltar el control hay un control sano que nosotros podemos desarrollar y es tú decías, controlar nuestra mente, controlar lo que sentimos, controlar como, pero pues no un control insano eh, que sentimos y que exploramos, pues proviene de adentro de nosotros, ¿no? Y aprender a fluir como con esa realidad de todo es como debería ser o como debe ser. sí, pues yo creo que tú ya lo dijiste todo. Más allá de, lo único que creo yo es que es más allá de controlar nuestra mente, es ser maestros de esa mente, ¿sí? Ujú, Que nosotros tenemos el poder de transformar ujú, eh, cada pensamiento. De hecho, tenemos el poder de transformar la manera en la que vemos las cosas. ujú, Entonces es más como abrir un poco la mente, ¿no? A entender y comprender los mundos de los demás y ujú, a estar abiertos a escuchar, porque eh, eso también nos ayuda a darnos cuenta que nosotros no tenemos la única verdad y que ujú, nosotros no hacemos las cosas, o sea, que la manera en la que hacemos las cosas no es la única forma de hacerlas. Hay ujú, millones de formas de hacerlas y todas pueden llegar al mismo punto o a puntos mejores o peores. De hecho, eso da igual. Los ujú, resultados al final no dependen de nadie. Tú solamente te puedes enfocar en el proceso que estás haciendo por llegar a donde quieres llegar. Sin embargo, los resultados nunca van a depender de nadie porque al final la vida es totalmente incierta. ujú, Ningún día es igual, o tú te levantas todos los días, incluso al probar un desayuno que te gusta tanto y dices hoy, amé este desayuno, mañana lo voy a hacer igual. Incluso al día siguiente, cuando lo haces igual, de la misma manera, el mismo procedimiento, no sale igual, sale totalmente diferente, porque a lo mejor se te fue un poquitico más de dulce, se te fue un poco más de sal, whatever. O la percepción que tienes ese día es totalmente distinta a la que tenías el día anterior. ujú, Ningún día es igual, ujú, ninguno. ujú, Entonces, ya cuando aceptamos esto, empezamos a soltar un poco más.
y simplemente dejamos fluir nuestra vida un poco más, ¿no? Dejamos fluir nuestra existencia un poco más con la vida, era lo que quería decir. Ujú. Sí, Entonces, que de eso se trata un poco soltar el control y que además no tenemos el poder sobre nada ni nadie. Que tengamos el poder sobre el mando de la televisión es una cosa, un objeto simplemente. Pero no tenemos nunca el control sobre nadie y nunca vamos a saber lo que siente esa persona, nunca vamos a saber lo que piensa esa persona, ¿sí? sí. Eh, Sobre entonces, todo eso, ¿no? Son como trampas del ego, ¿no? Como que tengo que entender o tengo que ser entendido, son y puras eso no es, trampas, o sea, exacta, no es real. no es real. Lo No único que solo podemos llegar a sí, nunca vamos a saber lo que esa otra persona siente, lo que esa otra persona eh, que está experimentando, porque la única que sabe es esa persona, ¿sí? ujú, Entonces, en este caso hay que soltarnos, dejarnos mm, ser simplemente. ujú, Y eso, a aprender a escuchar un poco más y sí, escucharnos a nosotros también, ¿no? sí. Y ya como para ir cerrando, ¿tú tienes de pronto algún ejercicio que a ti te haya funcionado para como para soltar el control? No, Eh, porque bueno, por lo menos yo, bueno, un ejercicio que siempre voy a recomendar de aquí, o sea, de aquí y en muchos otros podcasts, porque es que este ejercicio ayuda para todo y es la meditación. O sea, yo desde que empecé a meditar, realmente que es que la vida te cambia, o sea, realmente, yo también tenía esa idea como que de meditar, ¿no? Y entonces es quedarme inmóvil sin pensar. No, de eso no se trata. Cuando uno empieza a experimentar la meditación, o sea, cada persona tiene una experiencia totalmente diferente. Pero digamos, un truco que a mí me ayudó como a empezar al control, para soltar el control fue convertirme en observadora, ¿no? Hay una técnica de meditación que te dice, observa tus pensamientos. Entonces dije yo, bueno, y si lo aplicamos en nuestra vida como para aprender a soltar el control, entonces yo empecé como a mantenerme al margen de todo lo que sucedía a mi alrededor. Entonces, los eventos familiares o los eventos con otras personas o incluso cuando habían eventos así como a nivel social, yo no me involucraba con ni ideas, ni opiniones, ni nada de eso, sino como que me mantenía a un margen y observaba, ¿no? Empezaba a observar, a ver cómo pasaban las cosas, qué decían las personas. Si me preguntaban opiniones, yo decía, no, no tengo ninguna opinión, así por dentro estuviera que me explotaba por hablar. Pero entonces, empezar como a dejar de reaccionar me ayudó muchísimo a empezar a soltar el control. Y pues, lo sigo poniendo en práctica, porque incluso hay veces en las que sí como que vuelvo como: "No, tiene que ser así", pero después digo: "No, o sea, no tiene que ser así". Entonces, es un trabajo diario, pero cuando tú empiezas a ser consciente como de eso, entonces recomiendo mucho esta técnica porque a mí me ayudó muchísimo, también he escuchado a muchas personas que les ha ayudado, entonces, quería como recomendarles ya para finalizar el podcast como un truco así para que ustedes también, pues, puedan y no tiene que ser así como que sentarte a meditar 1 hora, 2 horas, ¿no? O sea, o sea, nosotros podemos meditar en cualquier momento, que si está lloviendo, que si hay un terremoto, que si está temblando, entonces es complejo, ¿no? Pero esos son los mejores momentos donde tú puedes meditar, o sea, como quedarte quieto, o sea, no reaccionar frente a nada y observar qué sucede dentro de ti y qué está sucediendo a tu alrededor. a mí realmente, pues, de hecho tú esa es la que me has dado ese tips y ya para finalizar, el de escribir. Y bueno, esto también lo digo porque hay un libro de una escritora que me gusta mucho que se llama Byron Katie, que se llama em, Amar lo que es, que lo Sí, recomiendo un montón. Ella habla sobre cuatro preguntas que uno se debe hacer, ¿no? Y esto ayuda un montón
para darte cuenta que tú no tienes el control sobre nada ni nadie y que la vida se presenta tal cual como es. Entonces, escribir también ayuda mucho porque te ayuda a darte cuenta de en dónde, a dónde estás llevando demasiada la atención, qué es lo que quieres controlar de esa otra persona, por qué quieres controlar eso. De hecho, queremos controlar hasta situaciones de nuestro pasado que ni siquiera Ujú. nos hemos dado cuenta. Entonces, recomiendo mucho este libro y, y sí, recomiendo escribir, que de hecho esa recomendación me la hizo Juliana y la puse en Sí, práctica. también es súper, súper efectivo porque, y escribir a mano, o sea, yo recomiendo mucho siempre escribir a mano porque como la mano viene de conexión directa como con tu propio cuerpo, entonces como que la mano no te engaña. Entonces, Sí, termina doliendo, por cierto. Además porque te ensañas contra el cuaderno y ayuda mucho a sacar todo eso que tienes dentro, ¿no? De por qué y cuando te das cuenta de la realidad y de que eso no depende, de que las cosas, hay cosas que totalmente están fuera de tu alcance, ¿no? Y entonces creo que es un buen trabajo. Por mi parte, sí, eso. Entonces, eh, ahí tienen 2 ejercicios súper valiosos. Uno es llevar un diario o el otro es practicar la meditación en su día a día. Ya les dije, no se tienen que sentar con música ni con nada, sino están ustedes en reunión familiar, todos están hablando, se armó el boroló y ustedes se quedan como estatuas. Ayuda muchísimo, créanme que sí. Entonces, eso sí, ya. eso es típico de las familias. Entonces, eso era todo. Esperamos que les haya gustado mucho el podcast de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, pues ahorita solo tenemos Instagram, que es @cósmica y sagrada. Y allí pues también estamos compartiendo como tipsitos y frases y todo, entonces pues pueden ir a seguirnos y allá también nos pueden dejar preguntas en los pods para nosotros responderles o también armar nuevos podcasts sobre temas que a ustedes les interesen. Así que eso, muchas gracias por acompañarnos esta semana en este nuevo episodio. La próxima semana pues tendremos un episodio nuevo. Que Muchas gracias y muchas gracias. adiós. Yo, la próxima nos vemos.